Hola, oyentes de Radio Sefarad, es un gusto estar nuevamente con Barda Fishbein en su sección Yiddishkeit, la letra viva. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. ¿Qué nos vas a presentar hoy y qué autor? Bueno, hoy es una alegría porque vamos a hablar de Boris Sandler, que es un autor que está vivo y produciendo, quiero decir, es un contemporáneo para que no nos quedemos con la idea de que el Yiddish, digamos la literatura Yiddish, ya pasó, sino que hay escritores que están vivos y siguen produciendo y creando en lengua Yiddish cuestiones literarias, no solo narrativa, poesía, canciones y otras cosas en Yiddish. En este caso vamos a hablar de Boris Sandler, que nació en 1950 en Besarabia, hoy perteneciente a Moldavia, pero en algún momento y en la Segunda Guerra Mundial todavía pertenecía a Ucrania, en algún momento a Rumanía, en fin. Es escritor, periodista, dramaturgo y fue editor de la sección Yiddish del Forward. Creció entre sobrevivientes de la Shoah y sus descendientes que hablaban yiddish y conoció las tradiciones de la Besarabia judía y eso nutrió su obra. Formado en música desde la infancia, fue violinista profesional durante 10 años, 7 de ellos como integrante de la Orquesta Estatal de Moldavia. Luego dejó la música y estudió letras en el Instituto de Literatura Gorky de Moscú. De allí salió en 1981 la primera promoción de escritores y poetas en Yiddish tras la purga estalinista de 1940. Ese año Sandler debutó con un cuento en la revista Sovetish Heimland, Hogar Soviético, y tiempo después fue parte de su consejo editorial. Sandler presentó y produjo para la televisión moldava el primer programa en Yiddish llamado En la calle judía, que se emitió varios años. En esa época también creó 2 documentales en Yiddish, ¿Dónde está mi hogar? Y No abandones el Yiddish, sobre la vida judía moldava. Entre 1990 y 1992 editó la sección en Yiddish del periódico Nuestra Voz, publicado en Kishinev, la que fuera gran ciudad judía y donde se produjo el terrible pogromo que cantó en su poesía Bialik. Emigró a Israel en 1992 y allí publicó artículos, trabajó en una editorial y en la Universidad Hebrea. Al mismo tiempo iban apareciendo hasta 3 libros suyos. En 1998 se marchó a Nueva York para trabajar, como hemos dicho, en la edición Yiddish de The Forward o Forwards Adelante. Tras la muerte del editor en jefe, Sandler se hizo cargo de la publicación, incorporando nuevos colaboradores y formando un par de generaciones de periodistas en Yiddish. También incursionó en la radio con miles de horas de programas en Yiddish y produjo CDs y audiolibros en dicha lengua, mientras seguían apareciendo sus novelas por entregas en el Forwards. Entre 2009 y 2016 realizó 12 documentales sobre la vida de autores en Yiddish con entrevistas que había hecho a finales de la década de 1990. Sandler se marchó del Forward en 2016 tras 18 años de estar allí. Sigue publicando ficción y editando a otros escritores, dirigiendo también la publicación online Yiddish Branche, que él mismo fundó. Su obra se desarrolla en gran parte en la Besarabia de posguerra, pero también ha escrito novelas históricas sobre el pogromo de Kishinev, antes mencionado, la Shoah y los inmigrantes, tanto en Israel como en Estados Unidos. Otro de sus temas se centra en el trauma resultante del Holocausto, la influencia de los regímenes políticos totalitarios en la vida de artistas y escritores y el desarrollo del Yiddish y su cultura
en el siglo XXI. El autor ha recibido prácticamente todos los premios literarios en yiddish de las décadas de 1990 y 2000. El Jacob Fishman, el David Hofstein, el Escritores de Israel, 3 veces el premio Segal de la Biblioteca Judía de Montreal, etc. Los temas tratados en el relato de Sandler, publicado en el año 1987 y que conoceremos hoy, son el miedo, la duda y la búsqueda de la esperanza. La niña protagonista, llamada Vira, trata de entender y afrontar el cambio en la relación de sus padres, mientras que los adultos, a su vez, tienen que lidiar con los cambios en la realidad sociopolítica del país en el que viven, entre ellos la ola de migración judío-soviética hacia Israel u otros países. El relato se titula El día de papá. Vira disfrutaba de su helado que tomaba en la mesita del café. Era feliz, y no solo porque estaba comiendo helado en una hermosa tarde de domingo sin ir al jardín de infancia, ni porque acababa de ver su dibujo animado favorito, El erizo en la niebla. Vira era feliz porque estaba con su padre. Lo quería muchísimo, lo mismo que a su madre. En su cabello, una cinta blanca con lunares azules parecía una mariposa posada en un girasol, porque el pelo de Vira y los girasoles eran del mismo color, el color del sol. Eso pensaba su padre. Todo el rostro de Vira estaba cubierto de pecas. Saboreando su helado, Vira balanceó las piernas bajo la mesa. Frente a ella estaba su padre, que hacía tiempo había terminado su helado. Una abeja zumbaba alrededor del platillo. Vira sabía que las abejas convierten en miel lo que liban en las flores. Hacía poco, su abuela había traído del mercado un frasco y le había dicho que dentro había miel pura de tilo. ¿Qué es la miel pura de tilo?, se preguntó Vira. Su abuela le explicó que las abejas la habían recogido de las flores de un tilo. La abeja se posó con cautela en el borde del platillo y se comió lo que quedaba del helado de su padre. Qué interesante, pensó Vira. ¿Qué tipo de miel producen las abejas que comen helado? Permaneció sentada con la cuchara en la boca. ¿Qué pasa, Vira?, preguntó su padre. ¿Se te ha quedado la cuchara pegada en la lengua? Vira se rió. Al mirar las gafas de sol de su padre, vio a 2 niñas iguales a ella riendo a la vez. Una vez, Vira se había apretado el puente de las grandes gafas de sol de su padre contra su naricilla. Al mirar a través de ellas, vio que el día era oscuro y había dado paso a la noche. El cielo azul ya no era azul, la hierba ya no era verde y las rosas ya no eran rojas. Era como si realmente hubiera anochecido, como si fuera hora de acostarse. Pero en cuanto se quitó las gafas, volvió a salir el sol. Vira se asombró. ¿Por qué los adultos usan gafas de sol si todo era tan colorido y bonito sin ellas? Vira y su padre se dirigieron al parque de atracciones. Su padre caminaba a grandes pasos. La niña tomó su mano y saltó a su lado, primero con el pie derecho, luego con el izquierdo. Vira pensó, cuando estoy con mi papá, no le tengo miedo a nadie. Su padre era fuerte y valiente. Vira giró la cabeza hacia él y se le apareció una extraña palabra que había oído decir a su madre. Ella estaba en la cama con su muñeca, o mejor dicho, su abuela hablaba y su madre escuchaba. Solo una vez interrumpió a la abuela. ¿Cuánto tiempo puede uno vivir con tales ilusiones? Y luego volvió a quedarse en silencio. A Vira le gustó esta palabra nueva y desconocida. Ilusiones. Tú, le dijo a su muñeca, vives con ilusiones. Y se durmió. Había querido preguntarle a su madre por la mañana, pero durante la noche la palabra se le había ido.
y ahora, junto a su padre, había regresado a su mente. Le preguntaría qué significaba ilusiones. Vira iba a preguntar, pero en lugar de ilusiones, dijo hola, porque en ese momento un hombre se les acercó. Era redondo como una canica, su barba era negra y rizada. ¿Y cómo se llama esta linda niña?, le preguntó el hombre a su padre. Fue Vira quien le respondió. ¿Y cuántos años tiene la simpática Vira? Empiezo la escuela en medio año, dijo Vira con gran dignidad. También podía decirle al hombre, Edic, que sabía leer, no demasiado bien, pero tampoco muy mal, y contaba rápido hasta 100, y además sabía 3 palabras en inglés: buenos días, muñeca y amor. Pero Edic ya no preguntó más. Se dirigió a su padre, pulsando un botón de su camisa con el dedo índice, como si estuviera llamando a un timbre, y repetía: no hagas que insista, sin contactos, sin protección, no eres nada. Bueno, otra palabra nueva, pensó Vira, protección. ¿Será que los adultos se hablan en otro idioma? Vira había oído a su madre decirle a la abuela: es como si habláramos en idiomas diferentes. Él y yo ya no nos entendemos. Y su abuela contestó: antes se entendían, ¿por qué no ahora? Y su madre respondió a su vez: lo que teníamos desapareció. En fin, mamá, te ruego que no te metas en mi vida. Edic seguía presionando el botón de la camisa de su padre. Vira pensó: hoy no voy a ir al parque de atracciones, ni voy a poder subirme a los cisnes gigantes. Se había pasado toda la semana soñando con ellos. Vira tiró de la mano de su padre. Un minuto, Vira. Cuando su padre finalmente se despidió de Edic, el hombre corpulento la saludó con la cabeza. Cuídate, Vira. Volvieron a andar. Vira se dio cuenta de que se acercaban al parque de atracciones. Quería correr al ritmo de los sonidos que parecían llamarla. Ni se te ocurra dar un paso sin mí, le dijo su padre. ¿Papá, tienes miedo de perderte? Las atracciones no dejaban descansar ni a adultos ni a niños. Había montañas rusas, carruseles, galerías de tiro y otras maravillas que giraban, se balanceaban, saltaban y se perseguían. Los sonidos de las atracciones se mezclaban con los gritos de los niños que reían y chillaban. Vira no sabía dónde mirar primero. El padre de Vira compró una cinta entera de billetes azules. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el tren de vagones verdes? Yo seré el conductor y tú serás mi pasajera. ¿De acuerdo? No, vamos a los grandes cisnes blancos, dijo Vira, y sin poder contenerse, se lanzó hacia los cisnes ella sola. Los cisnes giraban, casi idénticos, parecían 5 hermanos de un cuento de hadas. Sin darse cuenta, Vira estaba sentada en uno de ellos. Como si hubiera intervenido alguien con una varita mágica, el carrusel empezó a girar, primero despacio, luego cada vez más velozmente. Vira lo sintió elevarse hacia el cielo por encima de miles de cabezas. Su padre, muy quieto, la saludó con la mano como diciendo: vuelve pronto, querida hija. Y Vira le devolvió el saludo como respondiendo: por supuesto que volveré, contigo, con mamá y con la abuela. Una brisa cálida le acarició la cara, le revolvió el pelo y la mariposa en su cabello batió sus alas. Vira sujetó al cisne por su largo cuello, cerró los ojos y susurró: haz realidad mi deseo, querido cisne. A la vuelta, haz que papá venga a vivir con nosotros de nuevo. Entonces nos sentaremos a la mesa todas las noches y tomaremos té con miel de tilo. Hablaremos todos el mismo idioma y cada día será como un largo domingo sin nubes, porque todos los días estaré con mi padre. Ya ves, Jorge, qué cuento tan emotivo, ¿no? Muy tierno, Tan sí. simpático. Sí. Pues muchas gracias por habernos acercado a este escritor que, como bien señalabas, aún vive, y a este cuento en particular que nos deja un muy buen sabor de boca. Hasta la próxima edición de Yiddishkeit. Hasta entonces, Jorge.